a aquellos que un día verán este video. Hermanos, disciplina en la iglesia. Les recuerdo que está la parte número 13, parte 13b. Entonces, hermanos, en esta mañana llega un tema que a mí me gusta mucho dentro de este marco evangélico, y es este, hermanos. Hoy estaremos hablando de los privilegios y las responsabilidades de aquel que un día haga parte de la iglesia local. Esta es una enseñanza general, por supuesto. Pero mire, es importante entonces que usted pueda entender que hay privilegios y también responsabilidades para aquellos que se hacen miembros de una iglesia o para aquellos que realmente, hermanos, desean ser miembros. También, hermanos, debo decir con toda tranquilidad que hay personas que no les interesa ser miembro de una iglesia, sino simplemente simpatizante. Entonces, ¿cuál es el problema de los simpatizantes? Pues que no pueden gozar ni privilegios y tampoco se le puede pedir responsabilidad, ¿no? Sí, pueden venir, pueden asistir, ya, pero pues hasta ahí nomás. Pero ¿cuál es la idea o cuál es la intención de esta enseñanza, hermano? Que usted pueda pensar que hay privilegios y que hay responsabilidades y que así, hermanos, como en nuestra cosa, y también hay responsabilidades de las cuales usted tiene que acatar, pues hermano, ¿cuánto más la iglesia? Por ejemplo, si tuviéramos usted y yo una charla, tomándonos un café, comiendo un almuerzo, y yo le preguntara a usted cuáles son los privilegios que usted tiene en su empresa, le aseguro que usted me diría muchos. Pero usted me diría, bueno, yo tengo, por ejemplo, una prima, ¿sí? O en el caso de los que están en algunas empresas, prima extralegal, o de pronto, mire que yo puedo llegar en la tarde, ¿sí? Privilegios, o a mí me dan el uniforme, a mí me dan todo. Bueno, eso es un privilegio, pero también tengo responsabilidades. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Bueno, usted las sabe, tiene que llegar temprano, ¿cierto? Tiene que ajustarse a lo que allí dicen. Pero mire, hermanos, cuando hablamos de la iglesia local, realmente a veces pareciera que no nos interesa, hermanos. Y yo debo ser sincero. Entonces, hermanos, como que en algunas cosas estamos de acuerdo y en otras como que no nos interesa. Pero vuelvo y le digo, hay miembros, hay personas que no serán miembros y hay personas que simplemente son simpatizantes, hermanos. Leamos Hechos 2:41 y después oraremos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ahora mire, hermanos, lo que sigue diciendo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si le preguntásemos al texto a dónde se añadieron, pues la respuesta es muy fácil. ¿A dónde se añadieron, hermanos? A la iglesia local. Oremos, Señor, ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender a través de este marco evangélico la responsabilidad y los beneficios que tenemos de hacer parte de una iglesia local. Pero también, Señor, ayuda a aquellos que realmente ni tienen interés, sino que simplemente, Señor, quieren ser simpatizantes. Permite que esta enseñanza sea clara y que entre a nuestro corazón y mueva nuestro ser y nos ayude realmente a vivir para tu gloria. Hermanos, hoy, si Dios lo permite, entonces estaremos observando detalladamente primero los privilegios
y acto seguido las responsabilidades de los miembros de una iglesia local. Y quiero, hermanos, ser enfático en esto. No por el hecho de que alguien venga a la iglesia, entonces ya se le considera miembro. No. No por decirle a alguien hermano, entonces ya es miembro. No, tiene que haber un proceso, hermanos. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que a veces los procesos no nos gustan. Queremos es que todo se haga rápido. O queremos que se haga en el tiempo nuestro. Y lo peor, hermanos, que se haga a nuestra manera y conveniencia. Y en la iglesia no puede ser así. Por eso, hermanos, el exigir en la iglesia algo que yo no hago en mi vida diaria, pues realmente, hermano, es ser incongruentes. Entonces, hermanos, ser miembro de la iglesia local, ¿qué debería producir en usted y en mí? Gozo. Eso debería producir. O sea, no tristeza. No decir, ay, ahora voy a ser miembro y van a empezar a vigilarme. Ahora voy a ser miembro y ahora el pastor me va a decir que tengo que llegar temprano a servir. No se preocupe. Eso no va a pasar si definitivamente no es el deseo de usted hacer parte de la iglesia. Tranquilo. Pero lo que debe producir el ser miembro de una iglesia es un gozo inexplicable. Es decir, cuando yo llego a la iglesia temprano, yo digo, pastor, ¿qué necesita? O si yo ya tengo un trabajo específico, pues yo llego a hacerlo. Y además, hermanos, que el hecho de ser miembro de una iglesia nos debe llevar a un afán diario, ¿sabe a qué? A servir, hermanos. Cuando uno es miembro de una iglesia, a uno no tienen que decirle qué haga. Yo no creo que en su trabajo usted le esté viendo cada momento qué hacer. Se supone que usted ya, con la experiencia que tiene, se supone, usted sabe que tiene que hacerlo. Pues ¿sabe cuál es el problema? Que a veces hay personas que dentro de las empresas se vuelven son mañosos, hermanos. ¿Sí? Se vuelven son mañosos. Y como se vuelven ya mañosos, entonces, como ya saben que tienen que hacer, entonces lo hacen, pero lo hacen ahora ahí a medio creer. En la iglesia no puede pasar eso. Si hacemos parte de una iglesia, todo el tiempo debo estar dispuesto a servir, hermanos. A organizar, mirar si hay algo del piso, las sillas limpias. Bueno, nosotros somos una iglesia más pequeña, pues bueno, hermanos, podemos hacer algo menos, ¿cierto? Pero en las iglesias grandes, imagínense, entonces debemos servir más. Pero, hermanos, el efecto para aquellos que quieren hacer o que les gustaría ser miembros de una iglesia, a veces el efecto es como contrario. No hay gozo, es una carga. En vez de ver a la iglesia local como una oportunidad para servir a los hermanos, pero sobre todo a Cristo, ¿sabe qué es lo que a veces se piensa? No, ahora voy a ser miembro y voy a empezar a tener tropiezos para mis actividades diarias. O sea, ya ahora nos van a exigir más, ahora tengo que cumplir más, no, qué pereza. No, hermanos, no es verlo así. Pregunto, ¿usted ve su trabajo de esa forma? Le aseguro que no. Le aseguro que no. Le aseguro, hermano, que usted no es irresponsable en su trabajo. Le aseguro que usted se somete a sus jefes. Le aseguro que usted se somete a lo que su jefe le dice que hay que hacer en ese día. Pero a veces nosotros somos tan ligeros y no nos sometemos ni a Cristo, ni a su palabra, ni mucho menos a la iglesia. Y más bien yo digo, no, pastor, gracias, déjeme así como estoy. Yo más bien asisto ahí de vez en cuando, ¿sí? Ahí yo voy mirando a ver, no, hermanos, es que no se trata de eso. Ser miembro de una iglesia local, más que ser una obligación, es una convicción, hermanos. Es como cuando nos casamos. Ay, ahora tengo que servir a mi esposo, que hacerle comida. Ay, no, eso no puede ser una obligación, tiene que ser una convicción.
Y el grave problema, por ejemplo, de los matrimonios que duran 1 año, 2 años, 3 años, ¿sabe cuál es el problema? Que no conocen qué es el matrimonio. Entonces piensan que el matrimonio entonces es sexo, o el matrimonio es solamente salir a comer a otro lugar o pasear. No, hermanos. Por eso es que los matrimonios se acaban. Por eso en las iglesias hay división, porque hay el grupo que está de acuerdo y está el grupo minoritario que no está de acuerdo. Pero siempre, hermano, sucede eso. ¿Por qué? Porque no se estudia, hermano. ¿Sí o no? Porque no se lee, porque no se prepara. Entonces, hermanos, la iglesia local debe ser entendida con el propósito de formar a través de los diferentes discipulados, es decir, a través de las diferentes enseñanzas, nuestro carácter, hermanos. Nuestro carácter. ¿Por qué, hermanos? Porque finalmente usted, creo yo, como yo, queremos parecernos a Cristo. Pero si yo no asisto, si yo no estudio, si yo no leo, pues hermano, ¿cómo quiero parecerme al Señor? Y como yo, hermano, no estoy juicioso, pues por eso, hermano, es que pasa lo que pasa. Y eso, hermano, nos lleva a meditar en nuestra vida personal, en mi vida privada. Por supuesto, hermano, cada uno sabe cuál es su vida privada. Por ejemplo, yo le pregunto, pensando en esta semana, yo le pregunto, ¿el carácter que usted tiene es el mismo carácter o realmente Cristo ha venido moldeándolo? Si es el mismo, cuando usted era impío, pues hermano, algo está pasando. O usted no quiere que el Señor lo moldee a su imagen, o simplemente a usted no le interesa. Y lo mismo, hermano, sucede en las iglesias locales. Se supone que aquí, a medida de que vamos creciendo, hermano, pues hermano, va a haber un momento donde vamos a tener que chocar y tener que corregirnos. Pero esto no es para decir, no, yo me voy. Ah, no, es que esa hermana ya no la quiero ver. No, al contrario. Es para que nos amemos. Es para que nos ayudemos. Pero hermanos, a veces pareciera, pónganme cuidado, que entonces, hermanos, cada uno parece una botella de agua. Entonces, la botella de agua, la botella es el mundo de cada uno de nosotros. El agua somos nosotros. Y de ahí no queremos salir y no queremos tampoco que nadie se meta adentro. Y eso no es la iglesia local. La iglesia local, hermanos, es un mundo donde debemos ser llamados a corregirnos. Debemos servir todos, hermanos, no solamente el pastor. Por eso, hermanos, si hemos sido escogidos, si hemos sido llamados, si el Señor nos ha rescatado, si el Señor nos ha adoptado, si usted tiene ese sello que dice tener, hacemos parte de los hijos de Dios. Pero sobre todo, hermano, cuando usted decide estar en una iglesia, por lo que sea, me gusta que es pequeña, que es grande, me gusta que es mediana, me gusta esa hermana, me cae muy bien, esa hermana es seria, pero me cae, sí, lo que sea, hermano, pero sobre todo quiero ser fiel al Señor. Entonces, hermano, usted está siendo parte del pueblo del Señor. Pero si todo el tiempo yo estoy criticando, estoy murmurando, si nada me gusta, si nada me parece bien, es que las sillas son duras, esas mesas son muy tiesas, no me gusta entonces, hermano, realmente hay un problema no de parte del Señor, sino de parte de ustedes o de parte mía. Cuando vamos a la iglesia del primer siglo, ¿cómo era esa iglesia? Perseguida. Todo el tiempo era perseguida. Mataban a los hermanos. Algunos tenían que esconderse. Eran expatriados, es decir, sacados de su patria a otro lugar. Los quemaban vivos y ellos seguían orando, hermanos. Pero hoy en día se hace una corrección. Pastor, para que sepan que ya no vuelvo más por acá. Hermanos, pregunto, usted choca con su jefe en su trabajo y usted le dice, jefe, yo mañana ya no vuelvo, para que lo sepa. Creo que no, ¿sabe por qué? Porque conseguir trabajo, hermano, cumple. O estoy mintiendo, es difícil. Y más cuando nuestra edad ya va avanzando.
Entonces, los jóvenes que están jóvenes, yo les doy un consejo: aprovechen, busquen un buen trabajo, estudien, prepárense. Y los que ya tenemos una edad, la verdad, no es un poco complejo. La verdad es complejo, hermanos. Entonces, hermanos, le hago la pregunta para iniciar la enseñanza. Ser parte de una iglesia, para usted, una iglesia local, ¿nos llena de gozo o al contrario nos produce una carga? Pastor, ¿y por qué el culto no es a las 8? ¿Y por qué no es a las 9? ¿Y por qué no es a las 10? No, ¿y por qué no arrancamos a mediodía? Complejo, hermanos. Que todos, ¿cierto?, estemos felices de todo lo que hacemos. Como pastores tratamos, hermanos, de organizar de tal forma que haya tranquilidad, que haya paz. Pero si usted, escúchame, hermanas, ustedes revisan, y si se revisan, cada uno de nosotros tenemos una situación, hermanos. Hermanos, veamos en esta mañana, como punto número 1, los privilegios y las responsabilidades de los miembros de la iglesia local. El día de mañana que yo le pregunté a usted por aparte, yo no le pregunté en grupo, yo lo voy a hacer: ¿a usted le gustaría ser parte de nuestra iglesia local? Entonces, de acuerdo a lo que vamos a estudiar en esta mañana, usted me va a decir sí, o me va a decir no, o usted me va a decir quiero estar simplemente ahí. Muy bien, hermanos. Entonces, recordemos en primera medida, amados hermanos, que para ser miembro de una iglesia local existen dos requisitos fundamentales. El primer requisito fundamental es que usted reconozca que es salvo. ¿Y esto qué implica? Que en su vida diaria, en su hogar, en su comportamiento con sus padres, hermanos, amigos, comportamiento en su trabajo, realmente usted muestra que es un creyente. Sí, entonces el primer requisito es ser salvo. Y aquí es donde tenemos que entender claramente que la membresía de una iglesia no salva. Ser miembro de una iglesia no salva, porque las escrituras enseñan que el único que salva, ¿quién es, hermanos? Cristo. Cristo. Y por otro lado, hermanos, uno puede ser salvo, también para que usted lo sepa, usted puede ser salvo sin pertenecer o sin unirse a una iglesia. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Eso habla muy mal de usted, habla muy mal de mí, y eso habla, hermanos, de que somos personas desobedientes a la palabra. Entonces usted puede ser salvo y no se una a ninguna iglesia, eso no pasa nada. Y a veces va, a veces no va, tranquilo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Porque entonces, ¿cómo usted va a ser formado? ¿Cómo usted va a ser reprendido? ¿O cómo vamos a ser reprendidos? ¿Cómo nos van a llamar al orden? Por eso, hermanos, siempre uno va de cero hacia adelante. Siempre. Y ya uno va mirando y no va tomando decisiones. Lo segundo, hermanos, aparte de ser salvo, pues debe ser bautizado. ¿Sí? No solamente debe ser salvo, sino que debe ser bautizado. Entonces, esos son los dos requisitos importantes para usted hacer parte de la iglesia. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en Hechos 2:41 que ya leímos y en Hechos 4:12. En Hechos 2:41 dice que se añadieron a la iglesia por el bautismo. Y también le recuerdo algo: así como la membresía no salva, el bautismo tampoco salva. Pero debemos bautizarnos como paso de obediencia y también debemos pertenecer a una iglesia local o debemos unirnos, porque hemos entendido, hermanos, que eso es lo que el Señor en su palabra dice. Entonces, hermanos, en este orden vamos a mirar los privilegios y responsabilidades de un miembro en una iglesia local. ¿Está preparado, hermano?
Entonces, tiene el privilegio, aquel que un día quiera ser parte de una iglesia local, tiene el privilegio de tener un guía espiritual. Eso es un privilegio, tener un guía espiritual. Es decir, alguien que a usted le dé comida diaria, alguien que vele por usted, que ore por usted. Puede ser un encargado, puede ser un pastor, ¿cierto? Pero ese es un gran privilegio, hermano, que tenemos los que un día harán parte de una iglesia local, tener un guía espiritual. Imagine usted en una iglesia local todo un día sin saber qué hacer, sin que haya un orden. Uno no sabe qué hacer. Y tiene la responsabilidad, hermanos, entonces, ¿el privilegio cuál es? Tener un guía espiritual. ¿Y la responsabilidad cuál es? De seguir y obedecer. De seguir y obedecer. En el libro de Hebreos, capítulo número 13, versículo 7, vea lo que dice, hermanos. Le ruego que abra su Biblia, que vaya a la Biblia, hermano. Que no la deje allí cerrada. Entonces, tiene el privilegio de tener un guía espiritual y tiene la responsabilidad de seguirlo y obedecerlo. Por supuesto, ese guía espiritual tiene que hacer lo que la Biblia enseña. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? E imitad su fe. Entonces, ahí dice, hermanos, básicamente que debemos tener responsabilidad. Ahora miremos el versículo 17 de Hebreos 13, hermanos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y la pregunta, si hiciéramos el texto, ¿por qué? O sea, la pregunta, ¿por qué? Bueno, porque yo tengo que sujetarme a los pastores y porque tengo que obedecer. Esta pregunta me la han hecho varias veces. Entonces, mire la respuesta: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar de cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Permítame, se lo resumo. Una oveja que no obedezca, una oveja rebelde, trae al corazón de un pastor o de los pastores tristeza, hermanos, y no alegría. Y le voy a hacer una pregunta a los que somos padres. Si nuestros hijos no nos obedecen, ¿usted cómo se siente? Usted mismo responda. Mal. Triste. Cuando nuestro hijo comienza a descarriarse, o nuestra hija, y les decimos, pero es que esto no es lo que yo a usted le enseñé. ¿Usted cómo se siente? Triste, no trabaja bien, ¿cierto? Su corazón se aflige. Eso es lo mismo que sucede, hermanos, cuando uno no se somete al pastor y mucho menos a la iglesia. Lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Pero el problema, hermanos, es que no nos gusta que nos coloquen responsabilidades, y mucho menos en la iglesia. No nos gusta. Hermano, vamos a hacer esto. Uy, no. Hermanos, hagamos esto. No, tampoco. Hermanos, ¿y qué tal que no? Bueno, ¿y por qué no? Tampoco. ¿Y usted obedece a Cristo? Amén. ¿Sí? Entonces, son cosas que a veces uno dice, bueno. Número 2, hermanos, miremos el segundo privilegio y la segunda responsabilidad. Segundo, hermanos, tiene el privilegio de la comunión con otros hermanos que son miembros.
Una persona que no hace parte de una iglesia, pues no puede tener comunión. Claro, asiste, uno lo saluda, pero como la persona no quiere ser parte de la iglesia, pues se va. Y hasta dentro de 8 días nos vemos. Y así. Pero cuando uno es miembro, tiene el privilegio de compartir con otros que son miembros. Y es algo maravilloso, hermanos, porque todos pensamos lo mismo. Pero si yo digo, yo quiero ser miembro, pero en esta partecita como que no comulgo, entonces, hermano, difícilmente usted puede ser miembro. Miremos la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Entonces, el privilegio, tener la comunión con otros hermanos que son miembros, y la responsabilidad es asistir fielmente a los cultos. Esa es la responsabilidad que tiene cuando hace parte de una iglesia local. En el libro de Hebreos, capítulo número 10, le repito, Hebreos, capítulo número 10, desde el versículo 23 al 25, el escritor de esta carta dice algo muy interesante. Y les recuerdo, hermanos, que aquí lo que el escritor está haciendo es animar, no es obligar, es animar, porque es que estos textos a mí me los han compartido como si fuera una obligación. Leamos, hermanos, Hebreos 10, del 23 al 25, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, es lo que dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día? Pues el día del Señor. Miren, hermanos, la pandemia o la pospandemia dejó en algunos cristianos cosas tan terribles, hermanos. Una de ellas es que muchos se volvieron cristianos de internet. ¿Sí? Entonces, familia, recuerden que el culto es a las 9, de 9 a 11. Tenemos que conectarnos. Pero es que quiero recordarle que eso fue una providencia de Dios en la pandemia. Aún así, hermanos, nuestro deber éramos congregarnos en la pandemia. Ese era el deber, congregarnos. Pastor, pero es que nos íbamos a morir. Pero es que eso usted no lo sabe. Eso lo sabe el Señor. Pero realmente, hermanos, nos dejamos emocionar por otros. ¿Y sabe cuál fue la triste realidad de esa emoción? Que hoy en día, hermanos, usted lo puede ver por la internet. Muchas iglesias locales se quedaron como iglesias locales de internet. ¿Sí? Entonces ya el pastor ya no visita. El pastor usted lo conoce, usted sabe que es el pastor, pero por la internet. Eso no es bíblico, hermanos. Eso es totalmente antibíblico. ¿Qué dice el autor? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ustedes saben, hermanos, que tenemos una causalidad el día martes por el tema de algunos hermanos. Pero no es porque nos guste estar el día martes por la internet, hermanos. Escúcheme esto, hermanos. Los que rehúsan asistir a los cultos realmente nunca formaron parte de la asamblea. Y eso debemos tenerlo muy claro, hermanos. Los que rehúsan asistir a los cultos realmente nunca formaron parte de la asamblea. Está bien, hermanos, que entre semana de pronto por algún tema de trabajo, listo, no lo podamos hacer por ahora. Pero no es posible, hermanos, que no lo hagan nunca. Y que siempre haya una excusa.
Ahí es donde radica el problema, la excusa, hermano. ¿Sí? A no ser, hermano, y recuerde que esta es la única excusa validez, que usted se esté muriendo o que usted, por temas de trabajo, pues no lo puede hacer. Pero si usted lo puede hacer y no lo quiere hacer, pues realmente, hermano, estas personas nunca formaron parte de la asamblea. Y aquí, en esta parte, sí puede aplicar este versículo, primera de Juan 2:19. Aquí sí, porque este es un versículo que a veces lo toman a la ligera. En primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso lo usan para todo, este versículo para todo. Se separaron, vea, no eran de nosotros. ¿Sí? Se fueron del trabajo, mire lo que dice la Biblia, 1 de Juan 2:19. No, hermanos, no podemos usar textos por usar. Aquí aplica, ¿por qué, hermanos? Porque a la iglesia local vendrán personas que de pronto mostrarán que son creyentes, pero pues no son, ¿cierto? No son. Y a medida de que el tiempo va pasando, hermanos, uno se va a dar cuenta realmente de quiénes son creyentes. Y no por el conocimiento, voy a hacer la aclaración, sino porque se mantienen como firmes, hermanos. Porque viene una tempestad bien terrible, pero ellos están ahí firmes. Porque viene la enfermedad y están como firmes. Pero no son de aquellos, yo me acuerdo, personas que a mí me llamaban y me ponían mensajes faltando 20 minutos para el culto. Pastor, no voy porque tengo un dolor en el pie. Pues coja carro, hermano. No, es que sí. Entonces, hermanos, yo vuelvo y les digo a ustedes, sin meterme donde no debo meterme. Nosotros debemos, hermanos, entender que los que hacen parte de una iglesia tienen privilegios, pero también tienen responsabilidades, hermanos. Y esto es como un trabajo. A mí me dicen, miren sus contractuales, esto es lo que tienen que hacer para que yo a usted le pague. Ah, perfecto. Yo los cumplo y mensualmente me pagan. Pero si usted no hace lo que le dicen, hermano, usted está pecando delante de Dios si es creyente y quizás, hermano, estén revisando si lo deben a contratar. No sé si me hago entender. En la iglesia no se puede hacer eso. Pero si nosotros, hermanos, realmente somos puritanos en el sentido de vivir para el Señor, pues usted va a guardar estos privilegios, ¿cierto? Y va a ser responsable. Vamos a mirar el privilegio número 3 y la responsabilidad número 3. Espero, hermano, que esté anotando. Privilegio número 3. Tiene el privilegio de tomar la cena del Señor, como hoy lo hicimos. ¿Cómo se siente usted? Bien, ¿cierto? Feliz. Yo lo vi a usted muy feliz y muy tranquilo. Y eso hace parte, hermanos, de los privilegios. ¿Y cuál es la responsabilidad que usted tiene? O la que tenemos. La responsabilidad es examinarnos a nosotros mismos antes de tomarla y juzgar el pecado en nuestra propia vida. Miren la responsabilidad tan grande, hermanos. Por eso siempre, antes de tomar la cena, ¿qué decimos? Hermano, revísese. Hermano, examínese. Hermano, piense si realmente usted está viviendo para el Señor. Leamos 1 Corintios 11, que es uno de los textos que ya hemos venido leyendo hace muchos años. 1 Corintios 11, del 27 al 30. Lo tiene usted ya, ¿cierto? Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan, escuche, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan
y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Miren, hermanos, el no ser responsables con la cena del Señor nos puede llevar a lo que dice la Biblia, a tener consecuencias. Por eso, hermanos, no se quede solamente en el privilegio, sino que asuma su responsabilidad. ¿Hasta ahí me han entendido, cierto, hermanos? Vamos a mirar ahora, hermanos, el privilegio número 4, hermanos, y hasta ahí nos vamos a quedar, hermanos. Veremos los siguientes en la tarde. Privilegio, hermanos. Tiene el privilegio de sostener a la iglesia materialmente. Tiene el privilegio de sostener a la iglesia materialmente. Ese es el privilegio, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad, hermanos? Dar la ofrenda o el diezmo con un corazón dadivoso. Dar la ofrenda o el diezmo con un corazón dadivoso, con un corazón santo, límpido, puro. Pero miren, hermanos, sobre todo con el gran deseo de que otros conozcan de Cristo. Y con este propósito, hermanos, es que nosotros debemos dar para el Señor. Por ejemplo, los libros que afortunadamente nos envía Chapel Library. Usted puede decir, pastor, yo quiero llevar este libro, yo quiero leer este otro libro. Las Biblias que tenemos aquí, que son gratuitas, pues usted me dice, pastor, es que esta semana voy a llevar una Biblia, ¿cierto? Y un libro a alguien y le voy a predicar. ¿Usted cómo lo puede hacer? Gratuitamente. Pero hermano, gracias a su responsabilidad y a la mía de ofrendar. Pero hermanos, si no ofrendamos, estamos siendo ¿cómo? Irresponsables. Ahora, ustedes saben, hermanos, que aquí jamás preguntaremos quién ofrendó y quién no lo hizo. Eso no lo vamos a hacer jamás, hermanos. Cada uno a su conciencia. Pero miren, hermanos, no se quede solamente con los privilegios anteriores. Los que trabajan, o los que trabajamos, porque todos trabajamos. Para usted no es un privilegio pagar mes a mes el arriendo. No puede ser una carga, hermanos. Tiene que ser un privilegio. Pagar la luz, los que tienen, bueno, los que pagamos luz, pagar el gas. Es más, hermano, voy a meterme un poquito más en su vida allá adentro. Pagar la cuota de algo que usted haya comprado que le haya gustado. Porque usted sabe que usted paga y el siguiente mes va a poder sacar otra cosa. De esa misma forma, hermanos, nosotros debemos ser o debemos tener gozo cuando responsablemente damos con un corazón dadivoso, santo, puro, para que otros conozcan del Señor. Aquí no cobramos nada, hermanos. Aquí no cobramos ni los libros, hermanos. Usted me dice, pastor, necesitamos llevar 2 libros, llévalos, hermanos. Si a usted alguien le prohíbe, pues pregúntele por qué me prohíbe. Si realmente también yo lo estoy haciendo para que otros conozcan. Segunda de Corintios 9. ¿Vale? Conmigo al libro, hermanos, y aquí vamos a finalizar. Segunda de Corintios, que es un texto, hermanos, que ya usted y yo conocemos, capítulo número 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente. Y el que siembra, ¿cómo? Generosamente, generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Miren que acá no dice que Dios ama al dador generoso, como algunos lo han enseñado. No, Dios ama al que da con alegría, al que cuando recibe su sueldo dice, listo, esto lo vamos a dar para la iglesia local. No cuando tiene el pensamiento, uy, no, eso es como mucho. No, cada uno debe dar como el Señor coloque en su corazón, pero responsablemente. Y voy a terminar con esto. Cuando usted va al restaurante, usted paga solamente lo que usted cree que debe pagar. ¿Cuánto vale el almuerzo? 20,000. No, yo nomás le doy 8,000 pesos. Porque es que los frijoles no me gustaron casi. Y el plátano estaba como muy tierno. No, usted paga todo. Y al final usted se queja. Pero en la iglesia no, hermanos. En la iglesia nos quejamos por todo, hermanos. Qué mal eso. Bueno, hermanos, vamos a darlo hasta allí. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Hermanos, pónganse de pie, por favor, hermanos. Señor bendito, nuevamente estamos delante de ti. Agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros hasta el día de hoy. Agradecidos, Señor, por el trabajo. Agradecidos por la unidad. Agradecidos por la bondad. Agradecidos por la paz tuya. Señor, hoy hemos visto en la primera parte estos 4 privilegios y estas 4 responsabilidades. Señor, delante de ti que nos estás viendo, pues está nuestra vida y está el hecho de entender si obramos para bien o obramos para nuestra carne, si obramos para agradar a Cristo o obramos para agradar al diablo. Señor, como cristianos hoy pedimos perdón por las actitudes y por todo aquello, Señor, que quizás hacemos mal. Y también, Padre, te pido que nos sigas guiando y que sigas motivando nuestra vida a ser fiel. Gracias por los hermanos que están aquí y gracias, Señor, por bendecirnos y gracias por ayudarnos. Yo te alabo con mi vida, Padre, te alabo con mi corazón y te pido que cada enseñanza que tú me permitas compartir hasta el día que venga otro hermano, otro pastor, pues que sea de grata llenura para los hermanos. En el nombre de Jesús. Hermanos.